¿Ya? Pero esto está, está puesto, está prendido. Pero yo no veo nada acá. Ahorita. Buenos días a mis followers en nuestro programa, como siempre, Hablemos por Ustedes. Hoy día 8 o 9 ya, 9 de octubre, estamos acá como siempre con Glatzer Tuesta. Escuchamos a Glatzer Tuesta. Hola, buenos días. Hola. Gracias por venir a conversar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, quisiera comenzar, hemos comentado aquí en el programa, hemos entrevistado también a algunas personas que con razón, desde su frustración, de su indignación, han expresado su malestar de un proceso consensuado que se había ido produciendo y que, si bien es cierto, siempre estaba frente al riesgo de que podía retroceder, pero todo apuntaba a que se aprobaba de todas maneras, ¿no? Tal vez una primera reacción sobre cómo fue que finalmente el gobierno no ha declarado esto como reserva, y lo segundo es cuál es la consecuencia práctica después de esta negativa. Sí, mira, el reglamento de la ley IASI, la ley de materia de protección de pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial, en su artículo 11 señala quiénes son los integrantes de la comisión multisectorial, ¿no? Para la aprobación de la existencia de pueblos en situación de aislamiento en una determinada zona, pero además la categorización de las reservas indígenas para pueblos en situación de aislamiento. Y dentro de los integrantes está el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, Petroperú, Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Educación, las universidades nacionales particulares, los gobiernos regionales en cuyo territorio no se ha comprobado la existencia de pueblos en situación de aislamiento, los gobiernos locales y las organizaciones indígenas que solicitaron el establecimiento de la reserva. De acuerdo. Lo que sucedió el 4 de septiembre en la comisión multisectorial, esa comisión, ¿no? Esa comisión multisectorial que se conformó para la aprobación de los estudios adicionales de categorización, fue, digamos, un evento sin precedentes, porque en plena sesión, digamos, llegó el congresista Celis, el congresista de Iquitos, quien está impulsando además el proyecto de ley para revisar la creación de las reservas cada 6 meses, ingresó a esta comisión multisectorial cuando no es parte de la comisión multisectorial, y de alguna manera en esta reunión se vio, y eso ha sido una denuncia que hicieron las organizaciones indígenas, es como que hubiera alineado a estas entidades como el gobierno regional de Loreto, la municipalidad de Maynas, CERFOR y otras entidades parte de la comisión para que votaran en contra del establecimiento de la reserva. O sea, se metió a un espacio donde no correspondía y empezó a generar un lobby con la gente para que pudieran votar en la dirección, finalmente votaron. Efectivamente, o sea, el congresista Juan Carlos Celis, ¿no?, quien está impulsando este proyecto de ley, no es parte de la comisión. Claro, usted escribió previamente. Y que más bien lo que está buscando es que no se creen las reservas indígenas para pueblos. Hay un clarísimo conflicto de intereses porque tiene una posición distinta a lo que ha sido el consenso hasta ahora. Claro. Entonces, en el desarrollo de la comisión multisectorial, de la reunión de la comisión multisectorial, las organizaciones indígenas advirtieron este escenario y claro, o sea, se demoraron como 1 hora para que el congresista saliera de la comisión multisectorial porque nunca debió de estar, pero ya había cometido o ya había, digamos, concretado lo que estaba buscando, y era alinear este pensamiento de estos grupos antiderechos para que no se establezcan las reservas indígenas para pueblos en situación de aislamiento. Entonces, la decisión que hubo el 4 de septiembre no fue una decisión jurídica, una decisión científica, una decisión motivada, sino una decisión política de estos grupos antiderechos que lo que quieren en realidad es abrir la Amazonía para que se extraigan los recursos naturales. O sea, en un solo acto se trajeron abajo años de consensos que han sido complejos, difíciles, pero se han ido consiguiendo. Finalmente ahí se cerró esta posibilidad. Gracias. Hace 20 años las organizaciones indígenas están exigiendo al Ministerio de Cultura
que se establezca esta reserva. Ya en 2018, a través de un decreto supremo, se reconoció la existencia de pueblos en situación de aislamiento en estas áreas. Entonces, lo que había era una obligación moral, incluso una obligación jurídica de los miembros de la Comisión Multisectorial de aprobar estos estudios adicionales para que se establezca esta reserva y de esta manera se proteja a los pueblos en situación de aislamiento ya reconocidos en esta zona. Claro, porque no es que son una invención, el Estado los tiene reconocidos hace bastante tiempo. Y una vez que esto se produjo, es decir, que se cerró toda posibilidad de la creación de la reserva, ¿cuál es la consecuencia práctica de eso y qué cosa ha pasado después? Sí, mira, Glatzer, lo que las organizaciones indígenas han estado dando a conocer es que actualmente existe una serie de amenazas hacia los pueblos en situación de aislamiento, ¿no? Incluso en otras reservas indígenas que estaban en proceso, en trámite de creación, el gobierno regional de Loreto ha estado entregando concesiones forestales en esta área, pese a que la ley forestal la prohíbe expresamente. La ley forestal dice, está prohibido otorgar títulos habilitantes o concesiones forestales en áreas donde esté en trámite la creación de reservas indígenas o el trámite de titulación de una comunidad. Y pese a eso han seguido dando concesiones. Pese a que hay un mandato de la ley de no entregar títulos habilitantes, el gobierno regional ha estado entregando concesiones forestales en estas áreas. Y fue el gobierno regional de Loreto quien también se ha opuesto al establecimiento de la reserva indígena Yabari-Miri. Entonces, las amenazas son latentes porque al no establecerse la reserva indígena Yabari-Miri, ¿no?, se abre la posibilidad a que los gobiernos... Encendido. Dispositivo inalámbrico listo para emparejar. Se siguen entregando concesiones de hidrocarburo en estas zonas, porque además, o sea, no olvidemos que existe un Dispositivo proyecto de ley inalámbrico que listo para emparejar. Dispositivo conectado. Ya, vamos. ¿Por qué ahora qué ha pasado? Música entera. No. también se ha comprobado, por ejemplo, en la Sierra del Ecuador Occidental se ha comprobado y se ha aprobado, además el estudio aprobó que a través de un decreto supremo la existencia de pueblos en situación de aislamiento en esta zona. Entonces es clarísimo, Glatzer, ¿no? Lo que en este caso, lo que se ha buscado políticamente es no crear la reserva, ¿ya? Para favorecer a estos grupos económicos que desde hace muchísimo tiempo tienen interés de saquear la Amazonía. Sí, ahora, eso es una actitud en la que están estos gobiernos regionales hace un buen tiempo ya, es decir, están usurpando, yendo contra la ley, dando concesiones donde no es posible. Pero a propósito de la no creación de la reserva Yaraví, a propósito de esa decisión, ¿se ha conocido de algún pedido concreto? ¿Hay alguien que haya dicho, alegando esa decisión, ahora sí quiero que me des una concesión ya formalmente, sí, cosas de ese tipo? Sí, Glatzer, en realidad la amenaza ya es inminente. Claro, ¿no? no, ya se está produciendo el daño, claro. Ya se está produciendo, o sea, nosotros hemos tomado conocimiento de que presentaron una demanda constitucional de amparo, demandando a las organizaciones indígenas, demandando a la Comisión Multisectorial, algunos integrantes de la Comisión Multisectorial, para que no se cree la Reserva Indígena Yabari-Miri, que lo que están exigiendo es continuar con las labores del concesionario en las áreas que se le ha otorgado. Entonces, no solo, digamos, la falta del establecimiento de esta reserva ya pone en peligro la vida y pervivencia, o el derecho a la vida y pervivencia de los pueblos en situación de aislamiento, sino que concretamente ya estamos viendo estas amenazas, ¿no? Concesionarios que están presentando demandas judiciales cuyo objetivo es que la Comisión Multisectorial no apruebe, en este caso, la Reserva Indígena Yabari-Miri. Claro, porque ya una vez que se interponen esto, ellos tienen un elemento de contención para decir no puedes hacer nada mientras no resuelves todo el sistema de justicia. O sea, digamos, lo que se llama pues, abusando del derecho para favorecer un interés
que no es legítimo en términos prácticos porque, por lo que nos ha contado. Ahora, esto me permite ir a otro caso más bien también concreto, que también tiene que ver con la raíz de este problema. Si bien es cierto no es tan vinculado a la población de Piazzi, pero sí al resguardo y el cuidado de las comunidades indígenas de sus territorios. El caso Sahueto, que expresa, yo creo yo, con mucha claridad esa resistencia de las organizaciones indígenas frente a las economías ilegales. Ha habido un episodio judicial importante, ¿no es cierto? Han sido condenados parte de los que tuvieron que ver con este caso. No sé si nos puede describir el estadio de esa situación y qué cosa es lo que ha pasado, porque entiendo que hay una casación que va a llegar a la Corte Suprema. Sí, mira, Glatzer, el 25 de septiembre de este año, la Sala de Apelaciones de la Corte de Ucayali dio lectura a la sentencia en el caso Sahueto, un caso que duró 14 años, donde las hijas, las madres, las agraviadas, ¿no?, han estado batallando por este derecho al acceso a la justicia, ¿ya? Se dio lectura de la sentencia, se condenó a los perpetradores de estos 4 líderes indígenas, y que ahora, digamos, hay un punto que sí creo que debería de tomarse en cuenta, ¿no? El caso Sahueto es un caso muy importante en materia de protección de los derechos de los defensores indígenas, ¿no? Que se han abierto procesos penales y que están en trámite. ¿Ya? O sea, en los procesos penales, digamos, se han aperturado varios tipos de denuncias, pero muy pocos en materia de defensores, ¿no? Entonces, el caso Sahueto, como el caso de Quinto y Numa, y seguramente van a haber otros casos, ¿no? El caso Sahueto viene a formar parte de este precedente, digamos, importante desde el derecho penal para proteger los derechos de los defensores indígenas que están siendo asesinados, ¿no? Una cosa interesante de esta sentencia, Glatzer, es que tiene un componente, digamos, del derecho de los pueblos indígenas al territorio, ¿no? Lo que dice la sentencia, si bien es cierto, tiene una argumentación mucho más penal, desde el derecho penal. O sea, el asesinato de las personas. Efectivamente, ¿no? la condena, pero lo que dice es, los líderes indígenas, reconocen, ¿no?, los líderes indígenas asesinados eran defensores y fueron asesinados por la defensa de su territorio, pero además señala que estos líderes tenían una conexión espiritual con su territorio. Importante. Entonces, una cosa que por lo general, pues, el derecho penal, o sea, no se desarrolla mucho sobre los derechos indígenas. Dice las circunstancias de la muerte, el Ministerio Público fue, se identificaron los autores y se cerró el caso. Aquí hay un razonamiento sobre el motivo de la muerte y la vinculación de estos líderes con el territorio, con la tierra y con... Qué importante, ¿eh? Entonces, claro, ese componente es muy importante, pero además, en este caso, se condena a estos 4, digamos, condenados, valga la redundancia, sí, a través de indicios, ¿no? A través de indicios, y en el desarrollo del proceso, y una cosa que es muy interesante también, que casi no sucede en los procesos penales, es que en este caso la Sala de Apelaciones de la Corte de Ucayali aceptó la participación de los amicus curiae, ¿no?, que son especialistas en derecho penal. En este caso participó el doctor Ugaz, quien presentó un amicus, digamos, muy importante, ¿no?, basándose en las pruebas indiciarias. Lo que señaló es que, si bien es cierto, ¿no?, hay una prueba que es muy importante, que es la declaración del testigo protegido, pero en este caso, incluso sin la declaración del testigo protegido, existían pruebas, ¿no?, indiciarias que, digamos, que pueden ser utilizadas para condenar a estas, claro, a estas cuatro personas que cometieron. Sumándose las unas con las otras, configuran un escenario que avierte la responsabilidad de los imputados. Sí, es muy importante porque habitualmente no aceptan los tribunales opiniones externas a quienes directamente están vinculados al caso. Esa ya es una buena noticia. Y que ha sido José Ugaz que ha participado también es una buena noticia, porque viene de un sector más bien de otro tipo de litigios, ¿no es cierto? Esto es importante. Ya, pero usted decía hace un rato que esto es un precedente. Claro, en el caso es la solución al caso, pero va en casación a la Corte Suprema, ¿no? Sí. Claro, la sentencia da una pena de 28 años de 3 prisión, meses, sí, ¿no? Y 3 meses de prisión para los 4 asesinos, digamos, los 4 condenados.
pero lamentablemente no fue efectiva porque, digamos, los 4 condenados jugaron. Están jugados. ¿No? Jugaron, entonces no fue efectiva. El Código Procesal Penal, o sea, da la oportunidad para que los sentenciados puedan interponer recurso de casación en el plazo de 10 días. Y es lo que yo creo que hicieron, ¿no? Porque todavía están en el plazo. Entonces, lo más probable es que hayan interpuesto un recurso de casación y que ese recurso de casación y que el expediente como tal sea elevado en revisión a la Corte Suprema para que la Corte Suprema revise la sentencia emitida por los jueces de la Sala de Apelaciones de la Corte de Ucayali. Ya, bueno, ahí hay que esperar a ver qué dice la Corte Suprema. Pero el precedente es también para otros casos. Si bien es cierto, son pocos, como usted ha mencionado, no hay tantos, pero ¿qué cosa es lo que aquí podría servir para otros casos? Este argumento del vínculo de la persona que ha sido asesinada con el territorio, ese es un elemento significativo para otros casos. ¿Qué más? ¿Por qué podría ser útil esta más allá del caso? Sí, yo creo porque, o sea, digamos, creo que este caso abre las puertas para que otras cortes puedan utilizar el componente intercultural, Glatzer, ¿no? En todas las audiencias que se desarrollaron en la Corte de Ucayali, estuvo presente, por ejemplo, un intérprete. O sea, no había forma de que no esté un intérprete porque, o sea, las agraviadas hablan el idioma ashéninca. Claro. Entonces, claro, el componente intercultural en casos donde se esté investigando a miembros de pueblos indígenas es muy importante. Pero además, porque el Tribunal Constitucional en el caso El Baguazo, una sentencia, un caso litigado por el IDL, ya lo había determinado, ¿no? Entonces, si tú como magistrado no tomas en cuenta la presencia de un intérprete, lo que tú decides podría declararse nulo. Claro, esa es, digamos, la regla general, ¿ya? Eso es uno. Entonces yo creo que todas las cortes donde esté de por medio o se esté investigando a miembros de pueblos indígenas tienen que tener el componente intercultural. Ya, pero eso, digamos, eso ya no es discrecional, eso es una obligación. Eso es una obligación. No está y afecta el debido proceso. Efectivamente. Ya. Lo otro, creo que es muy importante también en casos, ¿no?, donde se esté viendo, procesando o viendo temas de derechos de pueblos indígenas, ¿no?, se tenga en cuenta los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de pueblos indígenas. ¿Ya? Yo creo que eso es muy importante. Y no solo ver el derecho penal, ¿no?, desde otra perspectiva. Entonces, yo creo que es muy importante. Y es un tema que está en discusión, ¿no? Hay que constitucionalizar el derecho penal, Claro, ¿ya? claro. Entonces, a diferencia de los procesos constitucionales, por ejemplo, o sea, el derecho penal es demasiado formalista. O sea, yo voy a hacer lo que la ley me dice, ¿no? Cuando los procesos constitucionales son mucho más flexibles. Entonces, yo creo que en estos casos, ¿no?, en la que se está viendo los asesinatos de defensores indígenas y se sabe que es por la defensa de su territorio, creo que el componente intercultural sí, pero creo que hay que constitucionalizar los procesos. Esa es una gran cosa. ¿Ya? Y este caso hace eso, ¿no es cierto? Este caso efectivamente pone en el centro del interés no solo el asunto de contexto, sale de lo que únicamente haría otra sala, que es lo penal, y dice no, hay derechos fundamentales que están en riesgo y hay que protegerlos de todas maneras. Es bien importante, ¿no? Entonces, son 3 elementos que se pueden tomar en cuenta para otros casos. Sí. ¿Qué más? ¿Hay algo más? Y finalmente creo que eso, ¿no? La amplitud que puedan tener los magistrados de aceptar que puedan intervenir en esos procesos los amigos, Claro, ¿no? En el caso Sahueto fue el doctor José Ugaz, pero en otros casos pueden ser juristas, incluso juristas internacionales de otros países, que si bien es cierto la opinión no es vinculante para los jueces, pero yo creo que sí puede servir para orientar. Claro, porque ilustra, te da un punto de vista que te puede ayudar a entender mejor algo y sobre eso decidir mejor, digamos, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque cuando uno a veces habla de un caso, piensa solo en el caso, pero no se pone a pensar cómo eso puede ser invocado para otras causas también que están en proceso. Ahora quiero ir para terminar, doctora Maritzquita, agradeciéndole mucho, 2 temas, ¿no es cierto? Uno, a propósito de lo que el ministro de Agricultura o Desarrollo Agrario ha dicho hace unos días, que habría que priorizar el agua para la actividad minera y no para la agricultura, porque el puede esperar.
nos centramos otra vez en el debate sobre el agua, no solo sobre la escasez, sino también por la contaminación. Loreto, vamos a situarnos en Loreto, hay una reclamación ya de tiempos de la contaminación del río Naná y otros ríos por los derrames y en fin una serie de cosas. Va, entiendo, producirse los primeros días del próximo mes el encuentro de la cumbre del agua, ¿no es cierto? Cuéntenos un poquito, por favor. Sí, Latzer, a ver, solo respondiéndote a lo que dijo el ministro de Agricultura, yo creo que es un desconocimiento de lo que dice la ley, ¿no? La ley es clarísimo cuando señala que hay que priorizar o hay que optar primeramente, ¿no?, en otorgarles, digamos, concesión del agua, por ejemplo, a las comunidades campesinas para que realicen agricultura. Ya en segundo espacio hay que entregarles a las empresas mineras. Eso dice la ley. Entonces, eso dice la ley. Entonces es totalmente contradictorio, es un desconocimiento del ministro de Agricultura, ¿no? Y ayer, Glatzer, participé en un conversatorio sobre el proyecto minero Ariana. Ya es un proyecto minero Ariana, el proyecto minero Ariana que saqué en Lima, que se pretende realizar actividad extractiva justamente muy cerca al túnel trasandino que lleva agua a todo Lima. Claro, a todo Lima, ¿ya? Sí. Entonces, claro, si uno piensa como piensa el ministro de Agricultura, uno podría decir, ok, quitémosle agua. Claro, hay que quitarle agua a más de 10 millones de limeños para darle a Ariana. Ah, ese es un buen ejemplo, claro. ¿No? Terrible. Entonces es terrible que se piense siempre en las empresas, digamos, mineras, ¿no?, en desmedro de los pequeños agricultores que pues paran no solo enfrentándose frente a concesiones de agua que se les otorga a las empresas mineras, sino además que están contaminando sus fuentes de agua. Y eso tiene mucha relación con lo que va a pasar el 1, el 2 y el 3 de octubre en Iquitos. En Iquitos se va a llevar a cabo la Cumbre del Agua, que es un espacio donde se van a convocar las organizaciones indígenas de diferentes partes del Perú, donde van a discutir sobre la problemática y la contaminación de sus fuentes de agua, pero además intentar generar estrategias y soluciones de manera coordinada para dar frente a estas diferentes, digamos, tipos de contaminación que actualmente está existiendo en diferentes zonas, ¿no? Eso va a ser importante, tiene que estar promovido por el Vicariato de Iquitos, pero van a participar personas no solo nacionales, sino internacionales. Va a estar el relator de Naciones Unidas también, ¿no? Sí, va a estar presente el doctor Pedro Arrojo, que es el relator en agua de Naciones Unidas, quien además participó en la audiencia en el caso Punchana ante el Tribunal Constitucional. Yo creo que eso es un espacio muy importante, no solo por la presencia de las organizaciones indígenas que están dando batalla frente a la contaminación de sus fuentes de agua, sino creo que la presencia del relator de agua de Naciones Unidas va a ser muy importante, ¿no? Va a ser muy importante porque entiendo que el relator va a escuchar la problemática de todas las organizaciones indígenas y los que van a estar presentes. Ahora, pero claro, esa escucha desde la perspectiva de un relator es para después estar muy atento a lo que vaya a venirse en torno a ese caso del cual se entera. Pero además podría sacar un informe. En el caso Punchana sacó un informe. Sí, es verdad. Sí, no, y es bien importante, los informes son muy, digamos, documentados y muy severos en la apreciación si es que se vulneran derechos fundamentales. Debo terminar vinculando a esto lo que acabamos de conocer. Ha sido una ordenanza del gobierno regional de Puno para declarar al lago Titicaca como sujeto de derechos, en una línea de correspondencia con lo que ha pasado con el río Marañón, eso sí en el marco de una sentencia judicial. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se operativiza? Sí, y eso es un tema que nos llena de alegría, digamos, ¿no? Porque las mujeres defensoras del lago Titicaca, porque está conformado por mujeres, ¿no?, durante un buen tiempo han estado digamos, en estos espacios de toma de decisión, de articulación con el gobierno regional de Puno para que se pueda emitir esta ordenanza, donde finalmente se reconoce al lago Titicaca como sujeto de derecho, ¿no? ¿Por qué? Por los constantes, digamos, derrames de desechos
de desechos, digamos, De distinta índole y naturaleza. Sí, claro. efectivamente. Entonces, yo creo que eso es una decisión muy importante, porque claro, tú puedes declarar, en ese contexto en el cual, digamos, se está discutiendo Pero no se diferentes puede enfoques, ver esto, valga la en el redundancia, diferente al programa. antropocentrismo, Ajá. ¿no? Que Creo no que es lo muy veo. importante que no solo desde lo judicial, como hablando sucedió con el caso de Río nuevos Marañón, hechos, se declare ¿ah? a un ente de la Es que hay naturaleza que como sujeto de conectarse, derecho, nuevos Sí, hechos. sino que se haga a conectamos, través de ordenanzas. La Recordemos próxima que hace hacemos. un par Ahorita de va a poner. años hubo una Pone. iniciativa en el Congreso de la República Voy a para que se intentar. reconozca a la Necesitas naturaleza mi como sujeto de teléfono. derecho, pero lamentablemente No. esta fue archivada, Sí. ¿no? Y la sociedad civil organizada, como sucede en el caso de las defensoras del agua del lago Titicaca, ¿no? A través de las ordenanzas, las coordinaciones, digamos, con el gobierno regional de Puno, lograron de que se emitiera esta ordenanza. Yo creo que eso es muy importante, Gladys. Sí, Muy importante en esta corriente donde se está, pues, se está buscando el reconocimiento de derechos a entes de la naturaleza, pero también que sirve como protección a las fuentes de agua. En este caso, Claro. la protección, descontaminación del lago Titicaca. No, y además fortalece, afianza el empeño de este grupo de mujeres que ven que sus demandas son canalizadas debidamente. Y es bien interesante porque también fueron mujeres, en el caso de el Marañón, las que, digamos, empujaron o llevaron esta pelea y consiguieron conseguir. Una magnífica noticia que, por supuesto, nos hemos enterado por estos días. Pues bueno, muchísimas gracias, don María Quispe, por haber venido a conversar con nosotros, por explicarnos estas cosas. No siempre estamos del todo enterados de todo lo que está pasando aquí, porque estamos más inmersos en el movimiento, más en Lima, pero hay novedades interesantes e importantes que ustedes nos han traído el día de hoy. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable, que le vaya bien. Ha sido la doctora Maritza Quispe que ha conversado con nosotros. Una pausa y regreso un ratito. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No hay derecho. Ya bien, hemos escuchado a Gladys Tuesta, como siempre, en la mañana, muy interesante la cosa de la situación en Loreto y la cuestión, como siempre, de la minería ilegal, no del abuso de los madereros, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy bueno cuando hay alguien que se preocupa de esto, porque en los medios nada se escucha sobre estos problemas. Vamos a una pausa musical y continuamos, ¿no? Con nuestro programa después. ¿Cómo es con esto? El contacto, ¿cómo es? Espera, ya te voy a decir. Pero más luego, voy a hacer de acá de la computadora. Más luego, no sé cuánto sirve esto. Más luego. Si las he hecho ayer, ¿no? Está vinculado esto. Claro. Claro que no lo veo. En la entrevista no se veía nada. Acá voy a... Encendido. No sé. Dispositivo inalámbrico listo para emparejar. Ay, ay, ay. Dispositivo conectado.
Ya hemos escuchado Me Gustas Tú de Quincas Moreira. Acá tenemos otro artículo que tiene que ver con la selva, ¿no? Como ya hemos escuchado los problemas, otros problemas de la selva. Acá tenemos uno que escribe Pedro Franque y Rosana Mendoza. Una de cada 4 adolescentes de 19 años ya es madre en el Perú. Entre las que tienen entre 15 y 19 años son casi una de cada 10. Pero el problema viene incluso desde antes. El censo anterior registró más de 1.340 niñas de 12 a 14 años que ya habían sido madres. Ojalá en este nuevo censo ese número se haya reducido. Hace pocas semanas una niña de 13 años murió como resultado del parto. Esto ocurre aquí ahora en nuestro país. Los datos. Les presento algunos datos de una investigación que hice sobre este tema, junto a Rosana Mendoza y Claudia Vivas, tras haber ganado un concurso del CIES, usando datos censales de hasta el 2017. Los departamentos con mayor tasa de maternidad adolescente fueron Ucayali 22%, Loreto 21%, Amazonas 19%, San Martín 18%, Madre de Dios 16%, todo de la selva. Las tasas de estos departamentos superan a las de los 5 países de mejor tasa del mundo, todos africanos. La maternidad adolescente es bastante mayor entre indígenas amazónicos, 31%, algo mayor entre quechua, 13%, y más baja entre aymaras y castellano hablantes, 10%. La diferencia se mantiene a pesar de que a lo largo de 4 décadas la maternidad adolescente ha caído fuertemente en la sierra y la selva y entre indígenas. El estudio, que abarca desde 1981 hasta 2017, con diversos enfoques analíticos, puede encontrarse en la hoja web CIES.org.p, poniendo la lupa sobre las distintas realidades que cohabitan en nuestro país, investigados si había grupos sociales donde la maternidad adolescente es mucho mayor aún. Estos grupos
son llamados interseccionales porque cada uno de ellos comparte varias condiciones referidas a si viven en el campo o en la ciudad. Son o no indígenas, están en costa, sierra y selva o selva, qué nivel educativo tienen y en qué sector socioeconómico se ubican. Encontramos 3 grupos con tasas de 42% de maternidad adolescente que tienen un común pertenecer al quintil más pobre. No llegaron a la secundaria y viven en la selva. Estas poblaciones triplican la maternidad adolescente de los 5 países del mundo con mayor tasa. Los 2 primeros grupos son de las zonas rurales, incluyendo tanto indígenas como no indígenas. Y el tercero, el de no indígenas viviendo en las ciudades. Si 4 de cada 10 adolescentes entre 15 y 19 años ya son madres, eso quiere decir que a la temprana edad de 20 años ya una buena mayoría son madres. Es un problema de raíz histórica. Viendo los cambios entre 1993 y 2017, los grupos del quintil más pobre de la selva su educación primaria casi no han reducido sus elevadas tasas de maternidad. El grupo indígena rural ha mantenido en todos estos años una tasa muy alta de 43%, mientras el grupo rural no indígena en la selva incluso habría aumentado su tasa de 39% a 42% en ese lapso. Si bien estos grupos tienen altas tasas de embarazo, son más bien pequeños en tamaño, así que si quiere mover la aguja del embarazo adolescente en el país, es indispensable mirar también hacia los grupos interseccionales más numerosos. Los otros 9 grupos numerosos son de los adolescentes que llegaron a la secundaria. Son tanto indígenas como no indígenas. Están en costa, sierra y selva y son tanto rurales como urbanos. Los rurales son del grupo más pobre, pero los de Lima son de sectores medios. Por otro lado, uno de los datos preocupantes es que en toda la costa, centro y norte, desde Ica hasta Tumbes, el embarazo adolescente incluso subió entre 1993 y 2017, lo que muestra que las zonas de mayor ventaja económica y crecimiento importante están peor en relación con este problema. Así que no, el crecimiento económico es la solución automática a todos los problemas. En estas regiones, la enorme mayoría de adolescentes va a la secundaria. Está claro que la educación pública no está haciendo lo suficiente frente al embarazo adolescente. Esta realidad nos indica la importancia de la educación sexual integral. Por un lado está el conocimiento que debes tener las y los adolescentes. Lamentablemente todavía hay percepciones erradas sobre los métodos anticonceptivos y cómo usarlos. Pero sobre todo es importante que se elimine la idea de que hablar de las relaciones sexuales es tabú. Nos referimos al hecho de que hay adolescentes que tienen
barreras para informarse y dialogar entre ellos sobre el tema, porque en la sociedad se impone un veto pseudo-puritano sobre el asunto. Junto con esto, una cuestión pero muy importante es la autonomía de las mujeres. La inequidad de género, muchas veces agravada cuando una adolescente se relaciona con un joven o adulto varios años mayor, hace difícil que ella pueda tomar las mejores decisiones en base a su propio proyecto de vida y no presionada para un hombre que a menudo es machista y posiblemente abusivo. Desde el Estado y la sociedad debemos enfrentar estas barreras, revisando las políticas al respecto y recogiendo las voces de adolescentes que tienen buenos servicios de salud sexual y reproductiva, con la privacidad a la que tienen derecho. Se juega acá la libertad real y las oportunidades futuras de miles de jóvenes peruanos, mientras algunos políticos y grupos religiosos retrógrados quieren mantener y reforzar estas dominaciones machistas, eliminando la educación sexual integral. Se llaman renovación, pero en realidad son reacción medieval. Ya bien, ¿no? Han escuchado esta triste realidad que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con ¿cómo se dice? Se apagó. Con la iglesia, con el puritanismo, como él dice, y también con la pedofilia, ¿no? Esto es seguro, porque hay muchos pedófilos que se han instalado acá en el país solo por tener posibilidad de tener relaciones sexuales con menores, ¿no? Especialmente en la selva, en las zonas un poco más remotas, y que nadie le hostiga. No podían hacerlo en Europa o en Estados Unidos porque ya le va a caer, ¿no? Y acá puede siempre coimear o evadir la justicia. Ese es otro parte, ¿no?, de todo esto que está pasando. Aparte, como él dice muy bien, la situación de educación sexual, esto sí sería muy necesario, diría yo. Esto acá solo lo tienen en colegios un poco más avanzados. En el colegio público me parece, no lo sé, me parece que no es demasiado bien hecho. No sé, hay la educación sexual, pero no sé si pega, ¿no?, la cosa, porque es un poco difícil, se debe hacerlo bien claro. Tú que eres Gorky, que eres profesor, ¿qué sabes tú de la educación sexual? Dime. Bueno, en ciertos colegios, o sea, hay colegios donde... Ciertos colegios. Donde se da más importancia, se le da un trabajo, como tú dices, más profesional, más planificado, ¿no? Hay colegios donde ciertamente los mismos profesores no tienen la capacidad suficiente o no han sido capacitados para hacer eso dentro de la sesión de clase, ¿no? Pero yo también diría que para mí en la mayoría de los, o sea, no es que sea una situación exclusiva de digamos, del colegio privado y del colegio público. Yo creo que eso es relativo, porque yo tuve ocasión de enseñar también en colegios privados y no he visto que haya una situación más, digamos, por eso te digo, muy diferenciada. He visto más bien que en colegios, por ejemplo, en el colegio Garcilaso hubo un tiempo que se impulsó bastante la educación sexual. ¿Qué? ¿En tiempo de Fujimori? No, claro, Fujimori igual. Sí, o sea, Fujimori tenía algo de esto, ¿no? Sí, también. O sea, Fujimori tuvo otra visión, como algunos les comenté, ¿no?
él pensó hacer el bachillerato, hacer que, digamos, los profesores no fuera, la carrera pública no fuera exclusiva de los profesionales en pedagogía, sino que también fuera de profesionales independientes dependiendo de sus carreras, o sea, que un biólogo, por decir, fuera a enseñar, un estudiante o un ingeniero químico recién ingresado, etcétera, etcétera. Pero no funcionó, o sea, realmente hubo una oposición muy férrea de lo que es la... Sí, pero en cuestión de profesores. educación sexual. Como te digo, yo he visto que por digo, es bastante relativo. He visto colegios que le dan mucha importancia, pero ahí te iba a decir eso, es que también ahí tienes que ver la condición socioeconómica, la condición social del alumno, ¿no? El ambiente familiar, porque no es lo mismo un alumno que, digamos, de alguna manera desde clase media baja o media alta, a un alumno que, bueno, lamentablemente está en una situación de pobreza extrema, porque la situación de vida es distinta. Y hay también la situación sexual, la situación, hasta el ambiente familiar tiene otra connotación. Entonces es distinto, por eso te digo, sería muy relativo esto. Yo pienso que es importante, la educación sexual debería ser para mí un programas aparte del colegio, donde el Ministerio de Educación mande profesionales. Como se ha hablado esto de los psicólogos, o sea, que vayan los profesionales de psicología y den clases estrictamente de lo que es orientación sexual, educación sexual, etc. Médicos, enfermeras, obstetras, o sea, personas que están más, ¿cómo se puede decir?, metidas en este tema y les den una visión mejor, más clara a los alumnos. Y fortalecer eso con lo que se hace en los colegios, porque sí es bueno, las escuelas de padres. Que las escuelas de padres sean las que tanto el padre como el hijo aprendan, se les enseñe, se les diga lo importante que es enseñar a su hijo. O sea, no poner la sexualidad como un tabú, ¿no? Pero a mí también me ha parecido extremo cuando lo han llevado a lo que dicen la libertad de género, que el niño, bueno, o sea, puede él en su momento decidir qué tipo de género, sexualidad va a abrazar, no sé. Hay cosas que tendría que estudiarse mejor, pienso. A mí me parece que mucho tiene que ver la iglesia, ¿no? En un sentido negativo, ¿no? De esto, del puritanismo, etcétera, etcétera. A mí personalmente. Tiene que ver también con los padres, obviamente. Y yo personalmente, yo hago mi parte de esta información a mis hijas o a mis hijos también que tenía. Una. La segunda es que hablas también con el profesor, ¿no? Esto también es necesario. En cuestión de justamente esto de relaciones entre tus hijos y sus compañeritos o hijas, ¿no? Otra más, ¿no? O que le solicitas, por ejemplo, a la profesora de hacer una cooperación, ¿no? Sobre el tema, siempre sobre el tema, ¿no? Así, incesto, hay varios, ¿cómo se dice? Sí, hay varios problemas, no es solo si es solo entre los jóvenes, yo no lo veo un gran problema, basta que se informa, ¿no? Pero cuando ya mayores se meten, esto a mí no me gusta por nada, yo lo denuncio, así de simple, ¿no? Esto también es un factor, ¿no? Es bastante complejo. Mira, como te digo, por ejemplo, la iglesia, yo estuve un tiempo enseñando en Didascalio, acá en Santa Rosa Santa Rosa, Colegio de Didascalio. Sí, ¿Qué pasa? Hay, por ejemplo, es colegio mixto. No es un colegio, como tú dices, inclusive regentado por la iglesia. Pero, por ejemplo, ahí me ha parecido que hay un enfoque erróneo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Los separaban o sea, las niñas asistían en un horario o salían al recreo en un horario y los niños en otro, ¿no? Y, bueno, de alguna manera a los docentes nos indicaban que no se podía permitir un contacto con las niñas, con los niños,
que hasta el rato que ellos salen al colegio tenemos que estar pendientes, a sus casas tenemos que estar pendientes de que no estén encontrando en la esquinita. Luego los llevaban a los niños a misa, digamos, a una hora, las niñas a otra. O sea, me pero esto parece es que, así ancestral. por eso, pero Es eso me parece que está edad mal media, enfocado. ¿no? Sí, por eso digo, mal enfocado. No, Mal ya no es- enfocado, ya sí, no- pero esto es el puritanismo, ¿no? Como siempre, no hay nada de especial. Bien, 8:53, vamos a una música y después entramos a las noticias internacionales. Bolereando de Quincas Moreira. Entre todos estos problemas nacionales y ahora hablamos de las noticias internacionales que como siempre también son preocupantes y digamos ya acá tenemos sobre Argentina. Esto sería algo por Juan, pero ahora hablamos de que condenan a los autores del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, dicen acá. A ver qué dice. El tribunal se negó a investigar a los responsables intelectuales del crimen, como solicitó la expresidenta. La justicia argentina condenó este miércoles a Fernando Sabac Montiel y a Brenda Uriarte a 10 y 8 años de prisión respectivamente por considerarlos responsables del atentado que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sufrió el 1 de septiembre de 2022, ya son 3 años. Después de 15 meses de audiencias en las que participaron más de 150 testigos, el único absuelto fue Nicolás Carrizo, jefe del grupo de vendedores callejeros de copitos, algodón de azúcar, en el que trabajaban Sabac Montiel, de 37 años, y Uriarte, de 25. La fiscalía ya había considerado que no conocía el plan para asesinar a la expresidenta. El tribunal rechazó por unanimidad anular el proceso por supuesta inimputabilidad de Sabac Montiel e incapacidad mental de Uriarte, como habían solicitado sus defensas. También reveló que los fundamentos del fallo serán dados a conocer del 9 de diciembre. Uy, como siempre, la toman lento. ¿Eh? Por el atentado contra Fernández de Kirchner, Sabac Montiel fue considerado penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar el empleo de arma de fuego en grado de tentativa y portación de arma de guerra. Se le dictó una pena de 10 años. Sin embargo, al sumársele otros delitos por tenencia de material de explotación sexual de menores de edad, su condena total asciende a 14 años. En el caso de Uriarte, se consideró partícipe necesaria y penalmente responsable del delito de homicidio agravado por mediar empleo de arma de fuego en grado de tentativa, por lo que se le impuso una pena de 8 años. El juicio. Yo la quería matar y Brenda quería que muera, confesó Sabac Montiel el año pasado, cuando declaró por primera vez ante el tribunal, en una tensa sesión en el
la que reconoció que odiaba a la expresidente porque ninguna mujer, solo con Fernández de Kirchner. Los chats telefónicos que mantenía con Uriarte demostraron el desprecio de ambos hacia la dirigente política a la que se referían con obscenidades. Este miércoles se declaró inocente y afirmó que esta era una causa armada. Los abogados de Fernández de Kirchner intentaron que se investigara a los presuntos autores intelectuales del juicio, pero el tribunal rechazó el pedido, por lo que Sabac Montiel y Uriarte quedaron como únicos responsables del intento de magnicidio. El día que declaró ante los jueces, la expresidenta calificó el proceso como un desastre total y absoluto. Las audiencias comenzaron el 24 de junio del año pasado con una lectura detallada de lo que ocurrido a las 20:50 horas del 1 de septiembre de 2023 en el barrio de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, donde vivía Fernández de Kirchner, quien entonces era vicepresidenta argentina. Cada noche, miles de personas acudían a manifestarle su apoyo en medio del juicio que enfrentaba por corrupción. Sabac Montiel y Uriarte aprovecharon para planear el crimen con la intención de confundirse entre los manifestantes. El crimen. Fernando Sabac Montiel intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Esperó entre los militantes que se apostaban frente a la vivienda de la vicepresidenta para recibirla y cuando ella se acercó a la multitud, gatilló sobre su rostro una pistola semiautomática Versa de calibre 32, señaló el secretario del juzgado durante la primera jornada de juicio. La bala milagrosamente no salió. Mientras Sabac Montiel trataba de volver a disparar, los militantes lo redujeron y entregaron a la policía. El arma estaba en buen estado, era apta para el disparo, recordó al precisar que el magnicidio no se concretó solo porque Sabac Montiel falló al accionar la corredora que debía dar paso a los 5 cartuchos que se encontraban en la recámara de la pistola. Con respecto a Uriarte, explicó que también se encontraba en inmediaciones de la casa de la vicepresidenta al momento del atentado y después se dirigió al domicilio de un exnovio. 2 chats entre ambos comprobaron que planearon juntos el crimen. En agosto pasado, durante la recta final del juicio, la Fiscalía solicitó una pena de 15 años de prisión para Sabac Montiel y de 14 para Uriarte, para considerarlos autor y partícipe necesaria del delito de homicidio triplemente agravado por alevosía. ¿Qué es esto? Para haber sido perpetrado mediante violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de un arma de fuego en grado de tentativa. Durante el proceso, ambos enfrentaron juicios paralelos por otros delitos. Sabac Montiel fue condenado a 4 años y 3 meses de prisión por tenencia y distribución de material de explotación sexual de menores de 13 años, en tanto que Uriarte enfrentó una pena de 1 año de prisión en suspenso por la tenencia ilegal de un documento de identidad. Ya bien, ¿eh? A mí me parece un poco raro, no sé, ya. Hemos escuchado Sabor Moreno de Quincas Moreira.
El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso y el presidente del país, Dmitry Medvedev, ha llegado este miércoles por la noche a la República Popular Democrática de Corea, encabezando una delegación del partido Rusia Unida, invitada por el Comité Central del Partido de Trabajo de Corea. Hemos llegado para el 80º aniversario del Partido de Trabajo de Corea. El tiempo pasa, los amigos permanecen unidos, los enemigos tiemblan, escribió en su cuenta de X. El alto cargo ruso fue recibido en el aeropuerto de Pyongyang por el viceministro de Relaciones Exteriores del país anfitrión, Im Chong-il. Tomará parte en las festividades con el motivo del 80º aniversario de la fundación del PTC. Ya, claro, ¿no? Son buenos patas, ¿no? Los rusos con los norcoreanos, y parece que son grandes soldados, ¿eh? Esto que han combatido en la zona de Kursk, ¿no? Por ejemplo, eran pero recontra buenos soldados, ¿eh? Que he escuchado, no eran muchos, eran creo 5.000 o 10.000 soldados, pero eran bravos. Esto han hecho la batalla de Kursk, como lo llamaban, en poco tiempo, 3-4 semanas, y ellos eran especialistas en táctica de drones, ¿no? De soldados de élite, claro, no eran los normales los soldados, pero se puede decir que gracias a ellos han expulsado rápido estos ucranianos de la provincia de Kursk, ¿no? Porque los ucranianos tenían terror de los coreanos, porque sabían que esto no hace ningunos presos, lo mataban sí o sí. Esto también había porque los rusos más o menos son europeos, ¿no? En este sentido, que no son tan crueles, ¿no? Pero los coreanos no tenían ningún problema de masacrar a los ucranianos. Ya bien, vamos, Sandcastle de Quincas Moreira. Estadounidense. Estará fumado, yo no sé de qué sueña él. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que un acuerdo de paz entre Israel y Gaza está muy cerca y sugirió que podía ir a Oriente Medio este fin de semana. Esa es una buena idea, así que le meten una bomba encima. Esperamos que se haga realidad la paz en Gaza. Está muy cerca, las negociaciones van muy bien. Es posible que yo vaya por ahí el fin de semana, quizá el domingo de hecho, a hacer turismo, ¿no? Entre las ruinas, aseveró el mandatario en una rueda de prensa. Además, reiteró que las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas que se desarrollan en Egipto con mediación internacional parecen estar avanzando muy bien. Si sigue así, probablemente vayamos el domingo, tal vez el sábado, tal vez un poco más tarde que el sábado por la noche, pero así parece estar nuestro calendario, dijo. Cuando un periodista le preguntó si podía considerar visitar Gaza, Trump respondió: puede que lo haga yo. Aún no lo hemos decidido exactamente. Lo más probable es que vaya a Egipto, yo digo también. Ahí es donde se han reunido todos ahora mismo. Oh, ya, interesante. Se debe solo saber
¿no? Que prácticamente Gaza está arrasado al suelo. Uno. Segundo, que el Hamas es un producto del Shin Bet, son empleados prácticamente de los israelíes. Así que van a hablar entre Hamas e Israel, no me consta, ¿no? Porque él es como es, ¿no? Pero hay una situación que se debe... Obviamente nadie en absoluto de la resistencia, como se dice, ¿no? La resistencia significa estos que combaten a los israelíes en el plan de Gaza, de la franja, digamos, la parte de los Cisjordania, como le dicen, y Líbano, y etcétera, Hezbollah, la resistencia, los Houthis. Nadie nunca le va a hacer una un coso de paz arreglado. ¿Qué paz? Si le han bombardeado todo como Hiroshima, le han dejado Gaza, ¿y tú vas a hacer una cosa de paz? Están absolutamente fumados, ¿no? No hay nada de paz que se puede ir así, porque si no, si harían una paz, como él dice, ¿qué significaría? Que se rinden, ¿no? Que se rinden antes de los masacradores israelíes. Es imposible una cosa así, solo ellos se lo sueñan, es una farsa, ¿no? Ya bien, ¿no? Yo creo que es necesario que la gente piensa un poco también. Mañana podemos hablar un poco más extenso sobre la situación de Gaza, ¿no? Que Gaza es destruido completamente. La gente está muriéndose de hambre o ya está muerta por las bombas. Así, ni le dejan entrar a la gente que quería por llevarle comida, medicina, ayuda humanitaria, lo ponen preso, demás. Y yo no veo allá, van a hacer una cosa de paz. ¿Qué paz habrá? No, después de un genocidio. Ya, no era tan grave, ¿no? La cosa. Ahora vamos a hacer la paz, ¿no? Una cosa absurda completamente. No sé de qué sueñan ellos, ¿no? Ya bien, vamos a una musiquita y seguimos. Gracias. Afternoon de BGMG. El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, condenó el miércoles la postura del primer ministro de Polonia, Donald Tusk, hacia la voladura del gasoducto Nord Stream 2, en las que justificó este acto de terrorismo y condenó la propia construcción de esa obra. El problema con Nord Stream 2 no es que fue volado, no. El problema es que fue construido, escribió Tusk en su cuenta de X. Con ello se refirió a los hechos ocurridos en septiembre de 2022, cuando fueron saboteados y voladas tuberías del mencionado gasoducto y del anterior Nord Stream. En respuesta a esta publicación, Szijjártó observó que, según Donald Tusk, volar un gasoducto es aceptable. Es impactante, ya que te hace preguntarte qué más podía volarse y aún considerarse perdonable o incluso loable. Una cosa está clara, no queremos una Europa donde los primeros ministros defienden a terroristas, afirmó. Terroristas eran los gringos que han hecho esto. Si uno le llama terroristas, son terroristas, ¿no? La OTAN. El 26 de septiembre de 2022, los gasoductos se vieron afectados por potentes explosiones en aguas de las zonas económicas exclusivas de Suecia y Dinamarca, tras lo cual se detectaron fugas de gas en el mar.
Las autoridades de varios países atribuyeron lo ocurrido a un posible acto de sabotaje. En 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que detrás de estos ataques se encontraba alguien capaz de organizar las explosiones técnicamente y que ya recurrió a este tipo de sabotajes y fue pillado con las manos en la masa, pero quedó impune, insinuando que detrás estaba Estados Unidos bajo el mandato de Joe Biden. A su vez, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova, afirmó que Moscú posee pruebas de la implicación del Reino Unido y de Estados Unidos en el boicot. Además, el reconocido periodista estadounidense Seymour Hersh concluyó en 2023 que la Casa Blanca estaba detrás del atentado. Mientras tanto, varios reportes de la prensa occidental responsabilizaron de la voladura a grupos de sabotaje ucranianos que habrían llegado al lugar del ataque con un yate llamado Andrómeda. En agosto, la policía italiana arrestó al ciudadano ucraniano Sergei K., sospechoso de participar en las explosiones de Nord Stream. Un chiste, ¿no? Porque esto lo han analizado muy bien, ¿no? Esta voladura de Nord Stream, se sabe en absoluto que esta gente eran la gente de la OTAN, eran buzos especializados de los gringos. Esto no hace cualquier, improvisado, no, estos eran más 80 metros abajo en el mar, necesitas trajes especiales, necesitas horas, ¿no? Horas por solo bajar. No hablamos de la cantidad de explosivo que han calculado, por ejemplo, un profesor suizo ha calculado que si habría sido TNT, era mínimo 1,5 toneladas de TNT que han bajado, ¿no? Por eso necesitas una nave bastante grande, grúas, etcétera, etcétera. Que esto es todo un chiste, ¿no? No ha pasado esto. Han bajado explosivos mucho más poderosos en pequeña cantidad y los hombres necesitaban solo 3 horas por bajarse. No, esto es todo, se sabe. Así todo esto es un chiste, ¿no? Una cosa idiota, ¿no? Lo peor es que nunca ha habido ni un juicio, ni una cosa, porque es todo orquestado por los gringos, ¿no? Porque ellos quieren vender el gas a los europeos, no tiene nada que ver con los ucranianos. Los ucranianos ni podían bajarse tanto, ¿no? Es imposible. Ya bien, 9:28, continuamos con una musiquita, Follow the Rainbow. Ya, hemos escuchado Moran, Follow the Rainbow. 9:30. Seguimos. Insectos que sacuden un árbol. La contundente reacción de China a una entrevista del líder de Taiwán. Desde el gobierno chino señalaron que disponen de todos los recursos para aplastar toda conducta separatista y toda injerencia externa. El líder de Taiwán, Lai Ching-te, se somete y se humilla ante los países extranjeros para intentar ganarse su favor. Pero sus planes están condenados al fracaso, declaró este miércoles el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China, Chen Binhua. Preguntado en rueda de prensa sobre una reciente entrevista
Delay con un medio estadounidense, en la que volvió a promover la idea de la independencia y elogió al presidente Donald Trump. El vocero chino denunció que el líder de la isla distorsionó los hechos y lanzó declaraciones absurdas. Incita a la independencia mediante la fuerza y depender del extranjero para buscar la independencia, engañando al pueblo de Taiwán y la opinión pública internacional. En esta línea enfatizó que las afirmaciones de Lai revelan verdadera naturaleza independista de Taiwán como destructor de la paz y creador de crisis. Con su belicismo y su preparación para la independencia mediante la fuerza, está empujando a Taiwán hacia una situación peligrosa y de potencial conflicto armado, expresó Chen. Al mismo tiempo adopta una postura servil, sin principios hacia potencias extranjeras, vende la isla sin límites, despilfarra los recursos públicos, se somete y se humilla ante fuerzas externas, permitiendo que éstas tomen lo que quieren, lo que perjudica gravemente los intereses vitales de las empresas y el pueblo taiwanés, aseveró. Paralelamente, el portavoz del organismo reiteró la idea de una sola China y advirtió que Pekín cuenta con la voluntad firme, la resolución inquebrantable y la capacidad poderosa para aplastar toda conducta separatista y toda injerencia externa con el fin de proteger la soberanía y la integridad territorial del país. En este sentido, resaltó que apoyarse en fuerzas externas para buscar independencia está condenado al fracaso, mientras que intentar lograr la independencia por la fuerza acelerará su propia derrota. Lai Ching-te y las fuerzas independistas son apenas insectos que sacudan un árbol. Al final serán barridos al vertedero de la historia, vaticinó. Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949, mientras Pekín la considera como parte irrenunciable de su territorio en el marco de la política de una sola China. La mayoría de los países del mundo, incluso Rusia y Estados Unidos, reconocen a Taiwán como parte integral de la República Popular China. A pesar de ello, Washington vende a Taipei armas y permite que sus funcionarios visiten la isla, lo que provoca el enérgico rechazo de Pekín, que acusa a Washington de intervenir en asuntos internos y socavar la soberanía y los intereses de seguridad de China. ¿Ves? Otra más, ¿no? Otra raya más al tigre. Estos son los gringos que se meten, como siempre, en cosas que no le incumben. Pero ya terminará porque ya no tienen ni plata por mandarle armamento, ¿no? Don't bore me, I'll bore me, Milei. 2 semanas después de haber anunciado un histórico salvataje financiero argentino, el gobierno de Estados Unidos todavía no ha concretado la ayuda, lo que mantiene en incertidumbre un país urgido de fondos. El retraso del auxilio, que se supone será de 20.000 millones de dólares, complica al presidente Javier Milei en víspera de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. Los comicios
ya opacados por escándalos dentro del oficialismo, han provocado un debacle en la popularidad del gobierno según algunas encuestas. Los problemas son extensivos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que políticos, economistas, periodistas y analistas financieros advierten que no hay justificación alguna para rescatar a Argentina. El pasado 22 de septiembre, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Estados Unidos haría todo lo que fuera necesario para ayudar a Milei, quien el día siguiente sostuvo que su primera reunión bilateral con Trump en Nueva York, el republicano le ratificó su apoyo. En los días previos al mensaje de Bessent en Argentina, el dólar había comenzado a subir, las reservas a mermar, los bonos a desplomarse y el riesgo a aumentar. La declaración de funcionario de Trump calmaron a los mercados, pero el efecto positivo duró apenas un par de días. Esta semana se reforzó la inquietud. La escasez de reservas, unida a la incógnita por el plazo para la presunta inyección de recursos por parte de Estados Unidos, encienden las alertas ante el próximo pago de vencimientos de la deuda. Los nuevos mensajes de Bessent y de la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en favor de Milei, no fueron tan efectivos para transmitir calma a los inversionistas. La respuesta que se espera es una transferencia de dinero que aún no llega. El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó un viaje urgente a Washington para entrevistarse con Bessent y Georgieva, como previa el segundo encuentro que Milei y Trump sostendrán al próximo martes en la Casa Blanca. Para dar cuenta de la urgencia, el diario Ámbito Financiero advirtió este miércoles que el Tesoro argentino solo cuenta con 700 millones de dólares para tratar de contener el alza del dólar. Mientras Caputo estaba en Washington, Milei ofreció un excéntrico recital en Buenos Aires que recibió duras críticas debido al contraste de sus festejos en el escenario con la fragilidad de la economía. Esto es dicho diplomáticamente o eufemísticamente, fragilidad, la ruina total. Del mismo modo, la controvertida actuación del presidente reavivó los reclamos en Estados Unidos contra la ayuda prometida por Trump. Críticas en Estados Unidos, en medio de la polémica por el rescate que no se concreta, el famoso escritor Don Winslow reposteó uno de los videos del concierto de Milei y lamentó que el gobierno estadounidense le quiere mandar 20.000 millones de dólares. Consígalo a este hombre su rescate de 20.000 millones de dólares, ironizó. Por su parte, Matthew Iglesias, columnista de la agencia Bloomberg. En tanto, el senador demócrata Chuck Schumer criticó que mientras Trump dice que no hay recursos públicos para las primas de atención médica o los controladores aéreos, sí tiene 20.000 millones de dólares disponibles para rescatar a Argentina. No se debe preocupar, no lo tiene, esto está seguro. No, así es puro bla bla como siempre, no de Trump.
No hay ningún problema, no le van a dar los 20.000 millones porque no los tienen. Deberían imprimirlos, ¿no? Así de fácil es, ¿no? No se deben preocupar, no se deben preocupar porque el Trump, como siempre, es un bocón, ¿no? Y habla por hablar, nada más. Piece of cake. Ay, 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 qué risa. ¿De dónde lo vas a sacar? Ni existe esto. No existe. Yo no me preocuparía tanto. Esto es tu situación de ellos. Tienen ahora. Damos a nuestros guerreros rienda suelta para intimidar, desmoralizar, cazar y matar a los enemigos de nuestra nación. Matan gente y destruyen cosas para ganarse la vida. Pete Hegseth. Estados Unidos está siendo atacado desde dentro. Esto también es una guerra. Es una guerra desde dentro. Deberíamos usar algunas de estas ciudades peligrosas como campos de entrenamiento para nuestras fuerzas armadas. Es el enemigo interno y debemos combatirlo antes que se descontrole, ya se ha descontrolado por esto. El presidente Donald Trump, hablando ante más de 800 de los principales líderes militares del país, los viejitos, locos que le quedan. Las distracciones abundan. No dejes que te distraigan. Cuida tu rodilla. Mejor precio $6.49. Comprar nuevo $17.80 a partir de 1.21 UTC. El Estado policial estadounidense, bajo el liderazgo de Donald Trump, ha perfeccionado el arte de crear distracciones interminables, agitación constante y el caos generalizado para evitar que no nos concentremos en un solo tema durante mucho tiempo. Así funcionan las operaciones psicológicas. Se mantiene a la población reactiva, confundida, temerosa y dócil mientras se consolida el poder. Según la administración Trump, nosotros, el pueblo, somos ahora el enemigo interno. En el transcurso de solo una semana hemos sido bombardeados con titulares sobre el cierre de agencias gubernamentales, una orden ejecutiva presidencial que cree una lista negra de disidentes, las amenazas de Trump de desplegar la Guardia Nacional en estados que considera oponentes políticos, la politización de las Fuerzas Armadas, los aranceles que infligen dolor económico a los consumidores estadounidenses y el entusiasmo descarado de la administración para la corrupción y el fraude. En medio de todo esto, Pete Hegseth, el recién nombrado secretario de Guerra, obligó a los altos mandos militares a reunirse repentinamente para un costoso ejercicio de $6 millones que no fue mucho más que bravuconería, propaganda y autopromoción. Con Hegseth al mando del rebautizado Departamento de Guerra y pidiendo una nueva ética guerrera, la administración Trump celebra la agresión y la obediencia ciega en lugar de mantenimiento de la paz, el honor y el deber constitucional. Tanto el cambio de nombre del Departamento de Guerra como el mitin de apoyo a la ética del guerrero señalaron un cambio profundo en la forma en la que el Estado profundo, que ha consolidado su poder bajo Trump, ve el papel de los militares.
nuestro gobierno constitucional y el pueblo estadounidense. Es un cambio que no podemos ignorar. El cambio de nombre por sí solo es significativo. Tras la Segunda Guerra Mundial se eliminó deliberadamente la palabra guerra del nombre del departamento para enfatizar la moderación tras los enormes costes que los conflictos globales habían causado a la humanidad, vidas, riquezas y paz. Este bastión nominal ha sido abandonado y con él la idea de que las Fuerzas Armadas estadounidenses existen para la defensa, no para la conquista. El resurgimiento del Departamento de Guerra envía una señal a la burocracia, a los altos mandos militares y al público de que el principio organizador es la agresión, no la defensa. El Pentágono ha sido rebautizado no como una fortaleza contra amenazas extranjeras, sino como una máquina para librar guerras interminables aquí en casa. Las ciudades demócratas se están convirtiendo en bases militares. Las reglas de combate se están relajando para maximizar la letalidad y a las fuerzas policiales militarizadas se le está dando permiso para matar a sus compatriotas estadounidenses. Esto no es un lenguaje de defensa, es un lenguaje de agresión y ocupación. Un ejército permanente en territorio nacional era precisamente lo que temían los padres fundadores. Vivían entre tropas estacionadas en sus ciudades. Sabrían lo que ocurre cuando el gobierno se trata a sus propios ciudadanos como una fuerza hostil. 2 siglos después, sus miedos se han convertido en nuestra realidad. Durante años, las autoridades federales y estatales han difuminado la línea entre soldados y policías. Se ven vehículos blindados en las calles de los barrios. Se practican entrenamiento de combate en las ciudades estadounidenses. Las leyes permiten la detención indefinida de ciudadanos sin juicio. La cultura de la guerra se ha trasladado metódicamente del campo de batalla en el extranjero al país de origen. Con tanques blindados en nuestras calles, incursiones de SWAT tratadas como rutina y ciudadanos vistos como combatientes en lugar de vecinos con derechos, los resultados son predecibles. Abusos, libertades erosionadas y la muerte lenta de una república constitucional. Este es el futuro sobre el que advertimos. Cada ciudad es una zona de conflicto potencial. Cada protesta, un pretexto por desplegar fuerzas de seguridad. Cada ciudadano, un sospechoso. El llamado imprudente de Trump a usar ciudades peligrosas como campos de entrenamiento militar no solo refleja esta distopía, sino que la cierra. Bajo la bandera de la guerra, el gobierno se otorga el derecho de tratar al pueblo estadounidense como enemigo. Y Trump, respaldado por el poder de la presidencia y su capacidad para desviar el dinero de los contribuyentes hacia sus propios planes grandiosos, construir salones de baile, reclutar matones con recompensas extravagantes por arrestos y redadas, establecer campos de detención, ahora está tratando de sobornar a los militares con un gasto que excede el $1 billón en 2026, si tan solo hacen lo que les ordena un dictador.
pero este era precisamente el escenario de que los padres fundadores buscaban protegerse. Entendían que los medios de defensa contra las amenazas extranjeras siempre eran también instrumentos de la tiranía interna. Su advertencia es clara para todo, excepto para los más acérrimos partidarios del Estado policial estadounidense. Un ejército permanente coloca al pueblo estadounidense en la mira de un régimen tiránico. Un ejército permanente, algo que impulsó a los primeros colonos a la revolución, priva al pueblo estadounidense de toda libertad. ¿Cómo puede haber libertad cuando hay tanques en las calles, campamentos militares en las ciudades y helicópteros Black Hawk y drones armados sobrevuelan el cielo? Por esta razón, los padres fundadores transfirieron el control del ejército a un gobierno civil con un comandante en jefe civil. No querían un régimen militar que gobernara por la fuerza. Eligieron una república regida por el imperio de la ley, la Constitución de los Estados Unidos. Esta lección básica de civismo no ha resonado en Trump, quien parece disfrutar gobernando con fuerza bruta y usando los militares para matar con impunidad. Solo escuchen alardear de bombardear barcos pesqueros venezolanos y matar a los ocupantes sin ningún intento de debido proceso. Suena como un loco hambriento de poder que aspira a convertirse en dictador. Y luego está Hegseth, quien, a pesar de profesar fe en Jesús, el príncipe de la paz, descarta el pacifismo como ingenuo y peligroso. E insiste, a partir de ese momento la única misión es la guerra, la preparación para la guerra y la preparación para la victoria. Pero al declarar la guerra como una misión, Hegseth y Trump muestran exactamente hasta qué punto se han alejado de la Constitución. Son un ejemplo de cómo el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Precisamente el peligro sobre el que advirtió el presidente Dwight D. Eisenhower, ex general de la Segunda Guerra Mundial. En los órganos del gobierno debemos protegernos de la adquisición de influencia injustificada por parte del complejo industrial, militar industrial, ya sea intencional o no. El potencial de un aumento catastrófico de poder indebido existe y persistirá. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades y nuestros procesos democráticos. No debemos dar nada por sentado. Solo una ciudadanía vigilante e informada puede garantizar que la vasta maquinaria industrial y militar de defensa está alineada con nuestros métodos y objetivos pacíficos para que la seguridad y la libertad prosperan juntas. Esto lo ha dicho Eisenhower, que era general, ¿eh? Lo sabía, claro, lo sabía. Ya bien, 10 en punto, por hoy día nos vamos. Mañana volveremos con nuestro amigo Juan.